Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Después de Analicemos, tantos años de que no nos tantos años, vemos. ¿Ah? efectivamente. Gracias por venir. Oh, encantado. ¿Cómo podemos analizar este proceso de la consulta popular que está dañado desde un comienzo, desde mi punto de vista, muy personal, está dañado por todas estas diatribas, toda esta forma de debatir, pero debatir sin sentido, sin dirección? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, yo diría, Alberto, en primera instancia que el tema es de la institución de la revocatoria o revocación, como le están llamando ahora. Personalmente creo que es una entidad, que es un concepto jurídico perverso. Me parece que no aporta mayormente en el desarrollo de la democracia y sobre todo de la posibilidad de mejorar las gestiones ediles en el país. Pero aceptado como está, porque definitivamente está constitucionalmente aprobada, diría que el proceso lamentablemente se está manejando en términos poco cívicos, hay demasiado insulto por ambos lados, en ambos casos pues se pretende Forma de noticias, nos trasladamos hasta Radio Nacional. Regresamos nuevamente pues a la cabina Radio Nacional. Ahí está don Alberto Cuquín y Raúl Sotelo desarrollando importante información, pero antes de empalmar con la noticia, don Alberto, muchísimas gracias. Ya llegaron a nuestra Ya llegaron, me parece muy bien. Disfruten esos bombones, porque ustedes realmente se lo merecen. Gracias, Olinda, gracias, Jennifer. Les comunico a todos los amigos que en los estudios de Radio Nacional se encuentra un maestro de maestros en tema de comunicación social, obviamente una persona que conoce de procesos electorales, de campañas electorales y de todo este manejo comunicacional en momentos en que Lima, la capital del Perú, está pues sumergida en una campaña por la revocatoria de la máxima autoridad de Lima Metropolitana. Jorge Salmón nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, don Jorge? Muchas gracias, Alberto. De TV Perú y Radio Nacional. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Muy generosas palabras, lo que indica que estamos, usted y yo, Alberto, cada vez más viejos. No, cada vez que nos vemos hay canas por ambos lados, ¿no? Cada vez que nos vemos siempre encontramos muy grato de temas vernos, Alberto, para conversar. Muchas gracias. Importantes. Esta campaña, desde la perspectiva y del análisis que hace Jorge Salmón, ¿es una campaña normal, un poco complicada? ¿Cuál es digamos, la definición de esta campaña? Bueno, como lo comentábamos hace un momento, Alberto, personalmente creo que el tema de la revocatoria o revocación, como le llaman ahora, creo que es un instrumento en la democracia que no aporta mayormente. Me da la impresión que es una entidad perversa, porque definitivamente las gestiones municipales, lo digo por experiencia, no solo como comunicador, sino haber pasado por una gestión edil, requiere de un mínimo tiempo y eso es lo que podría haberse esperado en este caso. Sin embargo, como viene la confrontación, la encuentro extremadamente beligerante, ¿no? Con una serie de diatribas y de comentarios de ambos lados que no son precisamente muy cívicos, ¿no? El tema municipal, como bien sabes, Alberto, es un tema que le interesa a los vecinos para el desarrollo de una ciudad. Quería mencionar, para conocimiento de nuestros amigos, Jorge Salmón fue alcalde de San Isidro. ¿Cómo no? ¿No es cierto? Y presidente actual de ejecutivo de Interforum, Así una es. Entidad bastante conocida. Muchas gracias, Alberto. Efectivamente, durante un tiempo pasé por esta situación de una gestión edil y de alguna manera conozco que se requiere de tiempos para poder ejecutar con mayor razón cuando se trata de la Municipalidad de Lima, que es una gestión muy importante y muy compleja. Pero a lo que estábamos tratando, que es el tema de cómo viene esta confrontación, yo la encuentro exageradamente beligerante, hay epítetos por ambos lados que no necesariamente corresponden a la realidad por un lado, no hay una suerte de críticas exacerbadas, cuando en realidad el debate debería estar en torno a otros temas, ¿no? A temas mucho más propositivos, mucho más en el caso que Susana pueda continuar, pues impulsarla para que logre alguna de las cosas que no lo ha logrado, evidentemente, y que creo que obedecen fundamentalmente a que no han sido comunicadas oportuna y adecuadamente. Y en el tema, pues, del sí, si por alguna circunstancia se revoca a la alcaldesa, hay que advertir que tendrá que hacerse un esfuerzo grande para que la gestión municipal no quede en un limbo.
Claro. La problemática que viene, que la conoce perfectamente la OMPE y ciertamente el Jurado Nacional de Elecciones, es una problemática compleja, porque hay un momento determinado en que pareciera que esto no es manejado por nadie, no se llega a saber quién es el próximo eventual alcalde. Entonces, ese es un tema, ¿no? Hay mucha gente que está a favor del no tanto por defender la gestión de Susana, que puede ser controvertida, creo que mal comunicada, en todo caso lo de su gestión, sobre todo hay una oposición a esta situación de gasto inútil, el tiempo perdido, volver a gente que no sabemos quiénes son finalmente los que van a manejar el municipio. Es una cosa muy incierta, ¿no? Doctor Salmón, el apoyo a la revocatoria ha caído 4 puntos, según lo que publica hoy CPI en una última encuesta. Estos números reflejan que hay una tendencia sostenida del crecimiento del no, por la experiencia que usted tiene en este tema. La experiencia que yo tengo y que en mi caso en particular ha sido a veces infructuosa respecto de mí mismo, pero quiero decir que los 30 días que quedan por delante todavía indican que pueden pasar algunas circunstancias y situaciones que se dan, sobre todo en este tipo de proceso que en realidad se está votando no entre una y otra persona, porque no estamos votando por Alberto o por Jorge, estamos votando porque si fulana de tal o fulano de tal hizo bien la gestión o no lo hizo, y en consecuencia le doy mi voto para que continúe o para que se vaya a su casa. El perfil de los voceros, como el señor Marco Tulio Gutiérrez y la señora Barragán, ¿le hacen daño a los intereses de quienes están por el sí, por la manera como comunican? Bueno, independientemente de la manera como comunican, los medios de comunicación en general dan también una idea de los perfiles de esas personas, ¿no? Y todos los medios de comunicación, por mayor objetividad que pretendan, siempre tienen su corazón, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, evidentemente, muchas veces, este señor Marco Tulio Gutiérrez, a quien yo no conozco, y otras personas, pues no necesariamente presentan un perfil lo suficientemente atractivo. Sin embargo, pues ocurre lo mismo por el otro lado. Vuelvo a decir que también los medios de comunicación tienen mucho que ver con este tema, don ¿no? Jorge Salmón, una pregunta que muchas veces, o tema que se ha discutido en los últimos días, es ¿por qué contratar a un publicista extranjero, ¿no es cierto?, que no tiene una permanente, digamos, un contacto con la realidad nacional? Porque el cuestionamiento del señor Fabre es ese, ¿no? Es un hombre que ha venido y que más bien lo están cuestionando por obedecer a otros intereses y no precisamente a de una campaña de consulta popular. Bueno, la pregunta es sumamente interesante, Alberto. Primero, yo quiero aclarar que personalmente yo estoy bastante alejado, digamos, del ejercicio profesional, ¿no? Estoy más bien en otros temas vinculados a la comunicación, pero tocado el tema, quiero comentar que los publicistas que en un determinado momento de su vida profesional adquieren un posicionamiento, pues logran con razón meter en la cabeza de sus contratantes su particular brillo. Lo quiero decir porque es natural. Claro. Si un publicista no sabe promoverse a él mismo, creo que está cometiendo un error. Entonces, no dudo que el señor Fabre debe ser una persona competente, pero que seguramente ha sabido también cómo posicionarse, vender su imagen. Miren, yo he tenido la oportunidad hace muchos años, Alberto, por favor, de ser invitado a Costa Rica, en Colombia, para propuestas de este tipo, en que he actuado profesionalmente, estoy hablando desde 15, 20 años, pero indudablemente yo no creo que sea indispensable la contratación de un personaje extranjero. ¿Y un publicista cuesta así $150,000? En realidad entiendo que es una empresa, que es una empresa. Pero una campaña $150,000 es mucho. Me parece que es un poco exagerado, ¿no? Por lo menos para nuestro medio. ¿Para nuestro medio es mucho dinero o poco? Yo creo que sí, yo creo que es un poco alto para nuestro medio, sobre todo cuando sabemos pero que si una campaña publicitaria en el Perú a veces tiene costos mayores que $150,000. Claro, pero Alberto, los costos mayores son fundamentalmente de los medios de comunicación, porque los espacios son los costosos. Aquí hay que distinguir dos cosas, ¿no? Uno, la conceptualización de la campaña, o sea, lo que se crea, la motivación que se da a través de los mensajes y, por supuesto, los medios que se utilizan, ¿no? Amigos de TV Perú, plataforma de noticias con Radio Nacional, muchísimas gracias. Les enviamos nuevamente el abrazo con motivo del Día del Amor y el Día de la Amistad. Hemos conversado con Jorge Salmón, ya ustedes lo han escuchado. Hemos compartido la señal justamente con todo el país a través de TV Perú. Por ahora, muchísimas gracias. Muy buenos días, Jennifer Olinda.
Muy buenos días, don Alberto, y saludos también a don Jorge Salmón, aquí en el Día de la Amistad, que es un gran amigo de la casa. Y también a Raúl Sotelo y a todos pues, los profesionales que están pues en Radio Nacional. Muchísimas gracias nuevamente por el detalle de los chocolatitos. Ahora sí, nos toca hacer una nueva pausa. Muy bien, muy bien. ¿Les ha gustado el chocolatito? Les ha gustado el chocolatito. Doctor Salmón, realmente cuando los promotores del sí han etiquetado a la alcaldesa de Lima como ociosa y como que no trabaja, ¿ese mensaje cala en los vecinos de Lima, en los ciudadanos? Yo creo que sí cala, porque me da la impresión de que la señora Susana Villarán, que nadie duda porque es general de que su actitud es no solamente honorable y transparente, no necesariamente esa percepción juega en paralelo con una visión de claridad en la ejecución, de eficiencia en la ejecución. Creo que me parece que cometió algunos errores del inicio, salir un poco al ataque, en ánimo crítico de la gestión anterior, cuando en realidad el vecino del distrito, de la provincia en este caso, lo que espera es que le hagan obras por su ciudad. Espera que baje pues la seguridad ciudadana, ¿no? Que se mejore la seguridad ciudadana, que el transporte, que es un tormento en la ciudad, mejore. Creo que lo ha hecho, creo que hay un programa muy interesante, pero no lo conocemos lo suficiente. En consecuencia, me da la impresión que independientemente que su perfil no es lo suficientemente claro respecto de eficacia, por decirlo de alguna manera, no han sabido comunicar adecuadamente lo mucho, mediano o poco que han hecho. Pero en todo caso, hay una percepción ciudadana de que no hay cosas que puedan mostrarse, cuando aparentemente, según uno lee, existen algunas propuestas importantes, creo que mal divulgadas, ¿no? Jorge Salmón no solo, como hemos mencionado, es docente, publicista, comunicador social, político, exalcalde, conoce, tiene temas para poder discutirlos, pero es un analista básicamente, y me imagino que cuando surgen algunas noticias, él empieza a analizar, y justo quería preguntarle a él, de su óptica y su perspectiva, la figura política, porque no hay otra, es figura política, de la señora Nadine Heredia, ¿tiene futuro? Es decir, ahora, independientemente de las normas, independiente si puede o no puede, pero ¿tiene futuro? ¿Cómo la ve Jorge Salmón a la señora Nadine Heredia? Bueno, yo sí la veo con posibilidades de que su perfil pueda día a día incorporarse en la mente ciudadana, que es parte de la percepción, como una opción a futuro. Más allá, como tú bien dices, Alberto, de que si la ley lo permite o no que pueda candidatear, el perfil de ella es interesante. Para ello hagamos un análisis. Por ejemplo, yo estuve muy cerca al presidente Fernando Belaúnde, tuve el privilegio de trabajar en su campaña, etcétera, y recuerdo muy bien a Violeta, que tenía una posición al lado del presidente Belaúnde, pero era una posición de secundarlo en su papel de cónyuge, en las cosas de tipo social. ¿Era discreta en ese momento políticamente? Sí, yo diría que sí, era discreta, era una magnífica segunda en un plano conyugal, y no asumía posiciones. Pero usted recordará, don Jorge Salmón, que en su momento también se le consideraba el brazo derecho. No, claro, pero el brazo derecho en términos de la persona de Fernando Belaúnde, dudo yo, por lo menos no recuerdo, que se haya proyectado como una figura política futuro. Ajá. Digo lo mismo de la esposa inicial del presidente García, ¿no? La señora Nores, que también tenía una magnífica presencia en todo sentido, ¿no? Pero siempre tuvo una actitud y una posición lo suficientemente discreta, por decirlo así, más allá de que el presidente García pues era bastante onomatopeico en sus cosas, pero digamos, esa era la situación. Luego, la esposa del presidente Toledo sí quizás tuvo un poco más de figuración, no necesariamente para una... Pero era controversial. Controversial, pero no necesariamente para una posibilidad política, primero por nacionalidad y segundo porque no se posicionó de esa manera.
De tal forma que lo que ha ocurrido... Y mencionar el caso de Susana Higuchi, ¿no? Que no, fue por supuesto. Y que esa norma que claro, se figura ahora es producto así justamente... He querido evitar el comentario porque realmente el caso de la señora Susana Higuchi fue lamentable, ¿no es cierto? Pues, claro. En la posición de la señora Nadine Heredia, que tiene condiciones telegénicas muy interesantes, una mujer muy peruana, ¿no? Además es comunicadora social. Comunicadora social. Cuando digo muy peruana es que tiene las características mayoritarias del país, ¿no es cierto?, de la propia mujer criolla, por decirlo así de alguna manera, mestiza. Sonríe como las peruanas habitualmente. Hay una actitud muy natural en su manera de ser, muy, muy grata su presencia. No creo que nadie esté criticando su presencia. Por el contrario, creo que le da al presidente un ventarrón de simpatía, ¿no?, y de locuosidad que no necesariamente el presidente la tiene, ¿no? Quiero retomar el tema de la revocatoria, doctor Salmón. ¿Cómo debe ser los últimos 15 días de este proceso para ambos sectores, ¿no?, tanto para quienes promueven el sí o el no? Está en estos momentos circulando un video que se está convirtiendo en un viral ya en internet, que se llama el tráiler del no. Habla de 3 políticos sin escrúpulos, dice, ¿no?, el resumen, la sumilla, que unen sus fuerzas para volver al poder y harán lo posible para que la revocatoria de Villarán así proceda. Y salen las imágenes de Castañeda, de Alan García y de Marco Tulio, y nos hace recordar ese famoso video del antichoc. ¿Cómo no? Me acuerdo mucho. ¿Este tipo de trabajos todavía tiene resultado en estos momentos? Yo no estoy muy seguro, francamente, que ese tipo de propuesta comunicativa tenga efecto, ¿no? Porque me da la impresión de que el ciudadano en este momento espera que la gestión municipal le dé una apertura a algo que lamentablemente en los últimos tiempos no se ha visto. Reitero, creo que por mala comunicación de la gestión de Susana, es esa posición que, mal que bien guste o no guste, pues hablado o mudo. Con Castañeda se veía que había cosas, indudablemente, más allá de... A pesar de que no las comunicaba. A pesar de que él no las comunicaba, por cierto, ¿no? Pero mal que bien la gente la veía y había una sensación incluso de decir un poco lo que la historia recuerda de Odría, que era hechos y no palabras, ese tipo de cosas, ¿no? Que no es muy democrático, que no es muy de fondo, digamos, pero tiene la realidad de los hechos que a la gente motiva y los lleva a eso. De tal manera que yo tengo la impresión de que en estos últimos días no creo que la campaña se va a decidir por insultos, ni que, por todo caso no creo que debería decidirse ni por insultos ni por agravios, sino más bien por eventuales propuestas que la gente del no pretenda decirnos al mercado electoral para tomar una opción para continuar con Susana Villarán, o el sí que demuestre de alguna manera aquello que no se ha hecho y qué es lo que pretenderían hacer para evitar caer en un limbo terrible si ocurriera esta situación. Otra pregunta importante que permítame, doctor Jorge Salmón, formularle, y es que, claro, todavía está un poco lejana las elecciones presidenciales, ¿no? Sin embargo, claro, de vez en cuando Alan García sale y hace su presentación, su finta ahí para estar presente, ¿no? Pero uno ya se pregunta, ¿qué tipo de gobernante queremos para los próximos años en el Perú? Yo decía, voy a poner en unas probetas un 20% de características personales, de realismo, de ser un visionario, de impulsivo, de autoritario y como lo había también señalado, también dentro de esto el romanticismo, por ejemplo, que sacaba yo rescatada de Alejandro Toledo, porque algo asociaba a él, ¿no? Estas cosas que yo vengo de lutar zapatos, vender pescado. Estas características podrían alinearse en un futuro candidato y dar realmente como resultado un buen presidente, porque la verdad que a veces con los líderes políticos tenemos muchos problemas los peruanos. Yo diría, Alberto, que el tema de lo que estamos hablando es sumamente interesante y que creo que puede perfectamente superar las coincidencias o las visiones que tenga uno sobre la política en el país. Si nos ponemos a observar con la mayor objetividad posible, no todos los presidentes que han pasado por el país han tenido, por decirlo de alguna manera, los
títulos académicos o los títulos personales para que la gente pueda encandilarse por ello, ¿no? ¿Qué pasó con Alan García? Yo le digo, ¿qué pasó con Alberto Fujimori? Alberto Fujimori fue reelegido. Pero ¿no es con Alberto Fujimori se dio el extraño caso de que ese autoritarismo al que extraña a mucha gente, le gustaba, pues, a un sector importante. Correcto. Alan García ha sido muy impulsivo en su primera gestión, usted recordará, sí, cómo no. reaccionaba por impulsos. Un romántico como Toledo, como lo he señalado, un visionario como Belaunde, ¿no es cierto? Y nos faltaría, pues, quién es el que encaja en lo realista, porque autoritario está Fujimori. O sea, todas esas dosis así dan de pronto un componente para crear un verdadero personaje que responda a todas esas expectativas, ¿o no? Es importante lo que está comentando Alberto, de que debería reunir todas esas condiciones, que casi es el candidato ideal. Para ¿no? un país como el nuestro se requiere también una dosis de autoritarismo. Como no, yo diría de fuerza, ¿no? De Claro, autoridad. Veces, ¿no? de autoridad, sí, ¿no? pero a veces también se requiere, la gente lo dice, ¿no? Yo prefiero un gobierno autoritario que un gobierno... Lo que pasa, Alberto, lo siguiente, que lamentablemente, voy a usar una frase que es eminentemente marquetera, el mercado electoral, vale decir, los votantes de nuestro país, todavía votan en su mayoría por colores, por músicas, por gestos, por rostros. No votan por una propuesta, no la analizan. No tienen convicciones ideológicas. No hay, digamos en términos mayoritarios. No. Y aquí es interesantísimo lo que estamos hablando. ¿Cómo puede votar? Y lo digo sin el menor ánimo peyorativo. ¿Cómo puede votar el ciudadano del altiplano? Que las noticias llegan a través de ustedes, que tienen una gran sintonía, y de 3, 4 radios más, y de radios locales, que están todavía alejados del desarrollo del país. ¿Cómo pueden votar? ¿Qué conocimientos hay? Me ha encantado ver a este caballero que habla quechua aquí, porque incluso me ha hecho un proyecto muy interesante, Landeo, el señor Landeo, que se llama Huinaxuyo, que él lo ha planteado. ¿Cómo llegar a esa gran masa para que tengan un mínimo de conocimiento cívico, de saber por qué voto, no voto porque tiene el pelo muy grande o el pelo muy chico, sino porque hay algo en el fondo que me está motivando en bien de mi pequeña comunidad o lo que fuera? Eso lamentablemente no se da todavía. Y estamos hablando, Alberto, de algunos millones. Claro. Esos millones, ese perfil que acaba de desarrollar, que es el candidato ideal, es absolutamente lejano. ¿No? ¿Y cuánto significan esos votos? Probablemente un par de millones, ¿no es cierto? Donde además está seguramente la pobreza extrema, lo cual complica la situación. En todo caso, el escenario que se nos viene para el 2016 es con personajes conocidos. Yo creo que el escenario que se presenta, Alberto... Porque lo que yo planteé, decía, bueno, que aparezca uno nuevo, pero todo parece indicar que... Bueno, ojalá que aparezca uno nuevo. Nadine Heredia, así que ocurre, ¿no es cierto? Pero, bueno, ahí hay un tema de impedimento legal, claro, ¿no? Que habría que ver cómo se va a solucionar. Usted sabe que en política todas las cosas se pueden arreglar. Pero vamos, tengo la impresión que lo de después de ver lo de Kirchner en Argentina, yo tengo mis dudas. Yo creo que no va por ahí, lo cual no quiere decir que no tenga esa opción a futuro. Me gustaría mucho a nivel ciudadano que hubiera un personaje nuevo, que encarne justamente esas virtudes que están anotadas en ese papel, ¿no? Creo que podría ser un perfil de un candidato, por supuesto, humanista, democrático, con una visión muy propositiva del país, porque nosotros no nos vamos a poder escapar en la próxima elección, Alberto, de lo que está ocurriendo en el mundo, que creo que el Perú ya entró y va a ser muy difícil de que salga. Me refiero a la globalización, a los criterios de la iniciativa privada, los grandes emprendedores que hay en el país. Eso están votando seguramente por alguien que nos dé una pauta. De ahí vemos con razón que el presidente García, que es un hombre muy hábil, él ha comenzado en su último gobierno a tomar una posición de un presidente propositivo, gestor, ¿no es cierto? Que no lo fue en el primero, ¿no? Publicando libros. Así es, ¿no? Entonces está tomándose una posición que me parece que políticamente es muy interesante, ¿no? Muy bien, tienes una pregunta. En política dice que no hay muertos, ¿no? No hay cadáveres políticos, ¿no? ¿Tiene todavía espacio el expresidente Toledo en una próxima elección? No lo sé, porque en todo caso el presidente Toledo va a tener adversarios importantes, ¿no? Y me tinca que si es que el escenario viene como Alberto Juquín estaba comentando, que serían básicamente los mismos,
Pensemos entonces en que va a ser nuevamente el presidente García, por más que él diga que no. Todos sabemos que los candidatos a la presidencia siempre, pero no dicen de ninguna manera, pero basta que diga que no para que sepamos. Tres veces ha repetido Alan García, entonces, soy un político retirado. Así es. Entonces lo más probable es que estemos nuevamente con el presidente García, que sabemos, yo lo digo con absoluta honestidad, yo estuve al frente de él respecto de la relación que hubo con el Fredemo, pero admito hoy en día que no solamente hizo una muy buena gestión o bastante buena gestión en su último gobierno, sino que además en ese entonces la contienda fue muy fuerte y él como candidato es espectacular, ¿no es cierto? Va a tener que luchar contra algunas personalidades que yo creo que se van a presentar en el panorama, que todavía no están, ¿no? Amigos, Jorge Salmón nos acaba de dar una conferencia gratuita a nivel nacional sobre su especialidad. Nosotros se lo agradecemos muchísimo. Lo vamos a convocar porque este proceso tiene para mucho para discutir y vienen los otros procesos regionales, municipales y obviamente los generales, y la vida política del Perú no se frena con una convocatoria, ¿no? A una revocatoria, mejor dicho, a una consulta popular, sino que sigue, y el proceso de evolución política tiene que seguir, tiene que mantenerse. Gracias al doctor Jorge Salmón por su presencia en Radio Nacional. Como siempre, le damos por el Día de la Amistad nuestros caramelitos ya conocidos. Muchas gracias, Alberto, ¿no? Muy amable. Para que se enganche con nosotros permanentemente. Porque encantado, Alberto, encantado. Espero que sea pronto, porque cada vez que nos vemos pasan algunos años y nos volvemos más viejos. Encantado, Alberto, muchas gracias. Jorge Salmón estuvo con nosotros en Radio Nacional del Perú.